Cuando hablamos de un Estado, forzosamente tenemos que hablar acerca de su constitución. Y en este rubro tenemos que existen varios tipos de constituciones. Aquí, si quisiéramos englobarlas, tendríamos que determinar dos características principales de cualquier constitución en el mundo. Una de ellas tiene que ver de acuerdo con su tipo de modificación. En esta parte, las constituciones se dividen en rígidas y flexibles. Es una constitución rígida toda aquella que considera un procedimiento distinto de la forma de creación de otros tipos de legislación que existen en ese mismo estado, mientras que a su vez del lado contrario es flexible toda aquella constitución que su procedimiento de creación de la norma o de modificación o de reforma es idéntico al de las leyes que van a constituir los poderes constituidos. De aquí tenemos que nuestra constitución en el Estado mexicano es meramente rígida, ya que en el artículo 135 de la misma se establece un procedimiento específico en el cual tiene que pasar por las 2/3 partes del Congreso de la Unión, y una vez pasado este requisito tiene que pasar a cada una de las legislaturas locales de los estados para ser aprobada por la mayoría de esas legislaturas. Dentro de la rigidez, la constitución más rígida es aquella que no puede ser modificada, sería el nivel más alto, y de ahí para abajo tenemos varios tipos de constituciones, en las cuales México incluso se encuentra entre las más rígidas, todavía por encima de Estados Unidos. Aún así tenemos que, de manera formal, se han creado varias reformas, en las cuales ya estamos cerca de las 700, mientras que en Estados Unidos apenas van en la enmienda 29, que es su tipo de reforma. Por segunda característica tenemos que las constituciones son de acuerdo a su naturaleza. Aquí en este apartado las podemos encontrar como formales y materiales. Las formales, nos dice Montini, que son todas aquellas que son creadas, su norma precisamente, que constituyen algo unitario dentro de la misma constitución. Y en palabras sencillas pudiéramos entender que las formales son, la constitución formal se refiere al escrito creado por el constituyente como tal. A nuestra constitución, por ejemplo, en México sería el escrito de 1917. El cual, pues como les mencionaba, ha tenido muchas reformas, y si vemos el escrito original al actual, estamos hablando de una nueva constitución totalmente. Por otro lado, las materiales, nos dice Miguel Carbonell, que son todos aquellos grupos sociales y espirituales que influyen en la forma de constituir o de crear esas normas para la constitución. Aquí podríamos tener como esos poderes sociales, tal vez algunos sindicatos, y por otro lado, como formas espirituales, la propia iglesia, que estos niveles de poder influyen, y nos menciona Carbonell que son, en conjunto con la formal, lo que se va a generar como tipo de constitución. También nos menciona algunos autores del derecho constitucional que si la constitución formal no tiene como respeto por parte de la constitución material, tenemos una constitución formal débil, la cual no garantiza o no influye para que podamos tener un Estado democrático. Por lo tanto, desde mi muy particular punto de vista, la constitución en México es una constitución débil, ya que las cuestiones formales no se garantizan en la misma. Por eso es de gran importancia crear una reforma constitucional integral en la que podamos todos los ciudadanos, con nuestra obligación, poder aportar los principios básicos. No es necesariamente que todos aportemos, sino mediante algunos foros, mediante la creación de un poder constituyente de académicos, es como pudiéramos llegar a este fin. No debemos de tenerle miedo a la reforma constitucional integral, ya que muchas constituciones en América Latina han seguido esta línea, y existen por lo tanto muchas constituciones sistemáticamente correctas, mejoradas, donde ya no podemos encontrar, por ejemplo, en nuestra constitución un artículo 27 que habla de todo y de nada, sino que
están mejor sistematizadas, más entendidas y pueden ser de esta manera un poco más rígidas, que eso también mencionan varios autores constitucionales, que eso aporta a la democracia y sobre todo a la investigación y difusión de la misma. En México la Constitución es muy desconocida, tenemos que aportar en todas estas cuestiones y tratar de mejorar como sociedad. Nos surge una reforma constitucional integral o de plano realizar una nueva constitución con los valores actuales que tiene México y con un ordenamiento que se adapte a las necesidades del sistema jurídico mexicano.